Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico de adolescentes. Bienvenidos a mi canal de YouTube que se llama Doctor Mauri. En este canal trabajamos temas de adolescencia, de utilidad, para quienes les interesen todas estas temáticas. Y bueno, hoy lo que vamos a ver son algunos signos de alerta para la atención en consultorio de adolescentes. Bueno, existen muchos tipos o signos de alerta que tienen que tener los adultos para realizar una consulta de adolescencia. Por ejemplo, algunos signos de alerta pueden estar vinculados a la manera en la que se alimentan. La alimentación es muy importante en la adolescencia porque está relacionado a todo lo que tiene que ver con el crecimiento, los minerales, los nutrientes que necesitan para poder crecer. Pero también es una forma de vincularse y de expresar un montón de cosas que le puedan estar pasando. Por eso, por ejemplo, comer en exceso, que puede ser una indicación o puede ser un indicativo, digamos, un signo de alerta para cuestiones de obesidad o sobrepeso, o también incluso para trastornos por atracones, pacientes que no comen bien durante el día pero comen mucho en determinados momentos del día, que saltean comidas o que tienen una desorganización en la alimentación, pero también, por ejemplo, pacientes que no comen, que no quieren comer o que vomitan la comida justamente, o tienen un disconfort con su imagen corporal, o que además de eso restringen muchos alimentos, no comen esto porque es muy salado, no comen esto porque tal cosa, por lo otro, entonces cuando queremos acordar comen muy pocas cosas, no comen verduras, no comen frutas, entonces hay muchas cosas a considerar en relación a la alimentación y que deberían llevar a una consulta como para ver cómo está su estado de salud, cómo están las cuestiones de nutrientes y cómo se están sintiendo ellos en relación a la comida o cómo se están vinculando para saber si hay algún otro tipo de problema. Bien, otra de los motivos que pueden ser signos de alerta y que también hay que tenerlos en cuenta son todos los desórdenes de hábitos, ¿sí? Desórdenes de hábito de alimentación, de sueño, en el ámbito escolar, órdenes del estudio. Todos estos desórdenes de hábitos pueden tener un punto de partida de alguna situación particular o especial que les esté pasando y por lo cual estén descuidando muchas cosas de su vida. Entonces esto es un signo de alerta como para tratar de no dejar estar toda esta situación y poder hacer una consulta para poder organizar, para ver qué es lo que está pasando, por dónde podemos arrancar, por qué está desorganizada esa persona con sus hábitos cotidianos. Esta desorden de hábitos va a impactar en su vida en general, ¿no? Como alguna dificultad con el rendimiento escolar, quizás alguna cuestión en las energías, porque por al no estar con un buen descanso quizás estén como más desganados o cansados y tengan otras situaciones. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta son estas cuestiones del cambio de humor, ¿sí? Si bien en la adolescencia es propio que en toda la forma de cómo se va relacionando y en su personalidad van a haber cambios, tenemos que tener cuidado a los cambios de humor que puedan ser muy violentos, muy agresivos, o que contesten de manera muy inapropiada, o casi que diríamos lo desconozco o la desconozco, nunca era así, ¿por qué está contestando de esta manera? Jamás me trató de esta manera, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que hay que revisar y que ver por qué están sucediendo. Ver si es una cuestión netamente de la persona, hay algún hartazgo, hay algo sin esto que implique o que podamos decir justificar situación de violencia, porque no, de ninguna manera, pero sí está bueno que podamos hacer una consulta de manera oportuna y no tener que estar esperando a que se desate un problema grande, ¿sí? Eh, las conductas de riesgo son otras de las cosas que sobre todo a los padres les preocupa mucho. Por ejemplo, con quiénes se están juntando y tienen ciertas dudas si ahí están en alguna situación de riesgo o si quizás están empezando a consumir algún tipo de drogas, ¿no? Signos de alerta ante los consumos de drogas. Y bueno, son varios, pero en general estas cuestiones de cambio de humor, que ya hay horarios, que no hay ningún tipo de respeto por ningún tipo de límite en el hogar, también puede ser la desaparición de dinero en la casa o de objetos, ¿sí?
pueden ser algunos de los tantos signos de alerta que hay respecto al consumo de drogas. Pero no por eso, también algunos padres me dicen, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta si mi hijo consume drogas? Yo casi que me preguntaría, ¿cómo me doy cuenta de que a mi hijo o mi hija le está pasando algo? ¿Sí? Porque dentro de las tantas cosas que pueden ocurrir, una puede ser de que consuman drogas, pero también le pueden estar pasando un montón de otras cosas. Así que la pregunta probablemente sería, ¿cómo me doy cuenta si a mi hijo o a mi hija le está pasando algo? Y esto, que ustedes, si esto lo están viendo adultos y demás, seguramente conocen a sus hijos o sus hijas y seguramente en ciertas cuestiones de su actitud, de su personalidad y demás, pueden darse cuenta de que algo más puede estar pasando. Así que traten de no dejarse estar y de consultar si así lo consideran. Bien, otras situaciones que hay que atender y hay que estar muy atentos son las situaciones relacionadas con la violencia, como pueden ser los golpes, como pueden ser las lesiones, las fracturas, caídas importantes, todas estas cosas también, porque estamos hablando de situaciones en las cuales ha habido un riesgo tan importante que ha provocado una lesión en el cuerpo, ¿sí? Así que todas las situaciones vinculadas a lesión en contextos que pueden llegar a ser violentos o actitudes de violencia también hay que revisarlas y son signos de alerta que tenemos que tener en cuenta. Todas las autolesiones o los cortes que a veces ocurren también en la adolescencia, generalmente suelen ocurrir más en chicas, todos los cortes que suelen darse en los antebrazos, estos llamados a ser escuchados, a que algo les está pasando y que necesitan hablar o que están atravesando distintos tipos de situaciones de angustia. También otras situaciones son, por ejemplo, la obsesión por la actividad física. Adolescentes que todo el tiempo quieren estar haciendo actividad física. Tenemos que revisar si hay alguna cuestión de un trastorno de imagen corporal, que quieren adelgazar un montón o están utilizando la actividad física para adelgazar, están utilizando la actividad física para crecer el volumen y la masa muscular porque tampoco están conformes con su cuerpo. Es decir, desde el punto de vista del exceso, ¿por qué hay tanta actividad física? ¿Sí? No significa más actividad física, mejor salud. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar la salud desde el punto de vista integral. Es decir, que por un lado tiene que haber actividad física, es cierto y es importante, pero para un desarrollo integral también tienen que haber otras cosas más, como actividades escolares, como actividades no formales, como pueden ser un idioma, un instrumento. Un montón de otras cosas hacen al desarrollo integral de un adolescente. El desarrollo integral no es solo ir a la escuela y hacer actividad física, ¿sí? Es decir, son complementos y son cosas importantes, pero dentro del desarrollo integral también podemos contemplar otras cosas que van a hacer a un óptimo crecimiento en la adolescencia. Bueno, espero que les haya gustado y si hayan detectado algún tipo de estos signos de alerta, es importante asistir a la consulta, ver qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar. Los médicos de adolescentes, muchos de nosotros atendemos de manera presencial y virtual, nos pueden contactar a través de las redes sociales o por distintos medios. Y bueno, afortunadamente hoy las tecnologías hacen que puedan uno evacuar dudas y ver qué está pasando y qué cosas se pueden ir mejorando. Bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier cosa, si me necesitan, me contactan y nos seguiremos viendo en otros videos. Si les gustó este video, suscríbanse. Así van viendo otros que pueda ir subiendo más adelante. ¿Sí? Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.